Las relaciones entre México y España han sido bastante plácidas a lo largo de las últimas décadas. Pero desde la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, hace casi 3 años, esto ha cambiado un poco. La semana pasada el presidente mexicano volvió a sacudir el clima entre ambos países al insistir en que España debe pedir perdón a México por la conquista. Pero, ¿está esto justificado? ¿Realmente debería pedir España perdón a México? ¡Vamos a verlo! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de actualidad. El 27 de septiembre pasado, México celebró 200 años de independencia, conmemorando la entrada del ejército trigarante en Ciudad de México. Lo celebró con un desfile militar y un espectáculo de luces. Pero fue algo relativamente modesto, porque en realidad el país suele considerar que su independencia data del 16 de septiembre de 1810, cuando comenzó la guerra entre los insurgentes y el virreinato español, con el famoso grito del cura Miguel Hidalgo en el pueblo de Dolores, Guanajuato. El caso es que el 11 de septiembre el presidente López Obrador aprovechó que se acercaba la efeméride para volver a reclamar a España que pida perdón por la conquista. Es ya la tercera vez que lo hace. La primera fue en marzo de 2019, cuando le envió una carta al rey Felipe VI, y este le ignoró. La segunda fue el 12 de octubre de 2020, con motivo del Día de los Pueblos Indígenas, o Día de la Hispanidad, como se le suele llamar en España, o Día de la Raza, como lo llaman los fachos. Y en esta tercera AMLO, como se le suele llamar en México, se quejó precisamente de que Felipe VI no le contestaba su carta de hace ya 2 años y medio. No tienen ni siquiera la delicadeza de responderla. La filtran y empiezan los ataques a mi persona. Pero las declaraciones pasaron bastante desapercibidas en España durante al menos unas 2 semanas, hasta que el Papa Francisco envió una carta a México con motivo precisamente del aniversario de la independencia, en la que invitaba a hacer una relectura del pasado y pedía perdón por los pecados personales y sociales y por todas las acciones u omisiones de la Iglesia Católica en el país. En los días siguientes, algunas figuras de la derecha española mostraron su enojo con la petición de disculpas del presidente mexicano y también su disconformidad con la carta del Papa Francisco. Pero quien hizo más ruido fue el expresidente español José María Aznar, que por cierto ya hablé de él en un video anterior. Aznar optó por burlarse de AMLO con estas palabras. Perdone usted, oiga, con todos los respetos, 200 aniversario de la independencia de México, enhorabuena. Y ahora me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. O sea, Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López. Eso vamos, es una mezcla. Incas. Azteca, y Obrador de Santander, por mayor. Hombre, es que si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí. Aznar lo que hizo fue intentar invalidar no tanto el argumento de que España debería o no pedir perdón por la conquista, sino quién lanzó la petición con base en sus apellidos. Para ser totalmente claros, esto es una falacia argumental de manual, una estupidez. Pero bueno, sea como sea, llegados a este punto, ¿quién tiene razón? ¿España debería pedir perdón por la conquista o no? Bueno, este es un tema de debate, no hay una respuesta acertada y una respuesta errónea, es algo totalmente opinable, y yo voy a dar mi opinión porque para eso estoy. Porque para eso hago videos, para aportar algo, porque si no simplemente podrías leer una noticia en una web y no verme a mí. Así que, por favor, sigue viendo mis videos. Y si este te está gustando, no olvides darle un like, comentar y compartirlo con más gente. Pero bueno, vamos al grano. Yo creo que España no debe pedir perdón por la conquista. Y créeme, no tiene nada que ver con que yo naciera técnicamente en una demarcación geográfica constituida jurídicamente como el Reino de España. Yo soy catalán e independentista, así que ya ves tú qué interés tengo yo en defender al actual Estado español. Pero es que lo creo de verdad.
Y voy a explicar por qué. Lo primero que habría que aclarar es que cuando se habla de pedir perdón por la conquista, más que por la operación militar que derivó en la caída de Tenochtitlan en 1521, deberíamos concentrarnos más bien en todas las tropelías que los militares españoles y luego el gobierno del virreinato de la Nueva España cometieron contra los pueblos originarios. Porque realmente no tendría ningún sentido que España pidiera perdón por un operativo militar que, lejos de ser la gloriosa campaña imperial que se nos enseña en las escuelas en España, fue en realidad una guerra civil salvaje de muchos pueblos hartos de la brutalidad militar de los mexicas que los españoles supieron aprovechar y manipular muy bien. Y para muestra, un botón. Del bando español participaron en la conquista 2.100 soldados castellanos y 200.000 indígenas, incluyendo, por ejemplo, 80.000 tlaxcaltecas. Y del otro bando lucharon otros 200.000 mexicas o aztecas. Así que... Pero, ¿y qué hay de pedir perdón por la instauración de un gobierno represor en el virreinato? Pues tenemos que tener en cuenta un detalle importante. Quien llevó a cabo la conquista y gobernó la Nueva España durante los primeros 200 años fue el Reino de Castilla, no España. Aunque a veces se quiere decir que España se fundó en 1479, cuando varios reinos se unieron políticamente, realmente seguían siendo reinos diferentes, no un solo país. No fue hasta 1716, con la instauración de los decretos de Nueva Planta, que podemos hablar del nacimiento real del Estado español. Los decretos de Nueva Planta, por cierto, eliminaron todo el autogobierno de Cataluña y sometieron nuestra lengua, el catalán, y nuestras tradiciones. Por tanto, si España tiene que pedir perdón por algo, es por los últimos 100 años de gobierno. Y entonces, realmente, la mezcla étnica ya estaba más que hecha desde hacía tiempo. El cura Miguel Hidalgo y los demás insurgentes que lograron después la independencia de México no eran indígenas, eran criollos, eran lo que hoy en día decimos mexicanos. Y por otra parte, ¿a quién van dirigidas las disculpas? Porque pedir perdón a México no es pedir perdón a los pueblos originarios. México es un estado fundado sobre la Nueva España, otro estado donde su población ya era, insisto, en buena parte criolla, exactamente igual que hoy en día. Pedir perdón a México sería pedir perdón a la Nueva España, que no dejaba de ser un estado gobernado desde Madrid bajo la corona española. México no existía durante la conquista, sino que el territorio que hoy en día ocupa pues eran una multitud de reinos independientes unos de otros e incluso enfrentados militarmente, como ocurrió precisamente en la conquista. Es decir, tanto quienes cometieron la represión como quienes la sufrieron en un inicio eran entidades políticas totalmente distintas a lo que existe hoy en día y que entendemos como México y como España. Pero tampoco sería del todo descabellado, que nadie me malinterprete. Voy a poner dos ejemplos, tanto para apelar a los mexicanos que me ven, como a los españoles y catalanes. Exigir que España pida perdón a México es como exigir a los dos hijos y a la hija del expresidente mexicano Gerardo Díaz Ordaz que pidan perdón por la matanza de Tlatelolco de 1968, que perpetró su padre. O también sería como reclamar a los 7 nietos de Francisco Franco que pidan perdón por las 4 décadas de brutal dictadura fascista de su abuelo. No fueron ellos, ni unos ni otros fueron quienes reprimieron y cometieron crímenes contra su pueblo, pero es innegable que tanto unos como otros se beneficiaron tanto del poder de sus padres o abuelos como de un sistema represor diseñado para convertirlos en personas privilegiadas. Podrían pedir disculpas por eso, por haberse beneficiado del sistema que otros instauraron, pero nada más. Igual que en estos dos casos, creo que sería un gesto de buena voluntad que España pidiera perdón a México por el expolio que cometieron el gobierno del Reino de Castilla primero y del Reino de España después, su heredero político. No olvidemos que la independencia de México fue un golpe durísimo para España, pues el 90% de los ingresos que el país sacaba de América venían de la Nueva España. Tras vivir 5 años y medio en México, he visto muy claro que así como en España a nadie le importa nada de esto, aquí existe una profunda herida que nunca ha logrado sanar. La sociedad mexicana vive un profundo racismo fruto de la mezcla de etnias y es incuestionable que los estratos más altos de la sociedad mexicana son los más blancos y los estratos más bajos son los más morenos o de piel oscura. Quizá que España pidiera disculpas, y ya no hablamos de pagar reparaciones por el expolio, podría contribuir a sanar un poquito esta herida.
Solo quizá. Pero la realidad es que el gobierno español no tiene ninguna obligación moral concreta para tener que pedir disculpas, como por ejemplo, si la tuvo Canadá para disculparse con sus pueblos indígenas a los que reprimió durante más de un siglo, o como la tiene la Iglesia Católica cada vez que se descubren nuevos entramados de abusos sexuales por parte de curas pederastas. Mi idea inicial era hacer un video corto en el que exponía 4 puntos clave de forma directa, así, pim pam y listo. Pero luego me di cuenta de que este es un tema muy profundo, muy difícil, y pensé que ya que iba a dar mi opinión valía la pena que la diera bien, que dijera todo lo que tenía que decir, y esto es todo lo que tenía que decir. Escríbeme en los comentarios si estás de acuerdo o no conmigo, me encantaría ver un debate constructivo sobre el tema. En cualquier caso, gracias por llegar hasta el final, y nos vemos pronto. Drogas altamente adictivas y dañinas que procedían de Reynosa, Tamaulipas. Phil Barrera, perdón, Phil, disculpen ustedes, Phil Barrera, decía yo, vocero de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, dijo que casi 100 kilos de metanfetaminas estaban escondidas. Ya se fue, perdonen ustedes.